Sánchez anuncia 10.000 millones del Plan de Recuperación para Desarrollo Rural. Quisiera comenzar con una frase de una vecina de un pequeño pueblo que dice lo siguiente. Dice, aquí las carreteras se miden en unidades de tiempo y no en kilómetros. Lo importante no es la distancia, sino lo que se tarda en llegar. Esta afirmación es una afirmación de Elma, vecina de Río de Porcos. Río de Porcos es un pueblo asturiano de una belleza, según nos cuenta ella, increíble, al que solo se llega de forma peatonal, cruzando un puente colgante sobre la cola del embalse del río Navia. Y cerca de este pueblo, en kilómetros, pero no en tiempo, como dice Elma, está otra localidad que se llama Ernes. Ernes es una aldea que pertenece al concejo de Negueira de Muñiz, en Lugo, en la provincia de Lugo. Y a mediados del siglo pasado, pues quedó aislada del mundo al cerrarse sus accesos en la creación del embalse de Grandas de Salime, tras la previa inundación de todo el valle. Tuvieron que pasar 50 años para que se habilitara una pista de tierra y algunos de sus habitantes pudieran, por tanto, volver a sus casas. Pero aquello no era suficiente. El éxodo acabó siendo inevitable. El municipio de Ernes está lleno ahora mismo de aldeas abandonadas y en una de ellas vivió sola, en este caso una amiga de la juventud de Elma, a quien instalaron un generador eléctrico junto a su casa, porque tirar el cableado a través de las montañas pues era imposible. Estos pueblos y aldeas sirvan como ejemplo de la enorme cartografía, la rica cartografía que tenemos en nuestro país. Pueblos, como bien habéis dicho vosotros y vosotras, con vida, con mucha vida. Pero su enclave único, la amabilidad del paisaje, la mano del hombre y de la mujer, como bien habéis hecho referencia aquí, las mujeres que habéis intervenido, no siempre es suficiente para sobrevivir, como bien sabéis. Necesita del compromiso político, exige del compromiso de todos los gobiernos y de todas las instituciones públicas para mantener estos rincones inigualables con vida. Y el Gobierno de España tiene muy claro que no podemos permitir que este paisaje y esta experiencia se apaguen. Sabemos en qué lugar queremos estar en la historia y nuestra batalla contra la despoblación y por lo rural es, no os quepa duda, sincera, decidida y comprometida hasta el final. Ayer, precisamente, en Fitur decía que dentro de nada, un mes, pues nos toca ya el verano y, por tanto, va a arrancar esa temporada tan deseada a la que os invito al conjunto de la ciudadanía española, pues lógicamente, a disfrutar. España tiene los recursos, lo decía ayer, y aquí lo habéis también atestiguado. Los paisajes, la gastronomía, la diversidad cultural, la diversidad territorial, también la rica diversidad patrimonial que tienen muchas aldeas y muchos de nuestros pueblos, como habéis hecho referencia aquí la alcaldesa, por ejemplo, de Ledesma. Y sobre todo lo que tenemos es una sólida red de alojamientos para quien viaja. Tenemos además inmensas ganas de que nuestro turismo se recupere y llene nuestros municipios, nuestros pueblos, nuestras aldeas de ganas de disfrutar y de ganas de vivir después de muchos meses, de largos meses, sufriendo esta pandemia. Desde el próximo lunes, España sigue abriendo su economía y va a estar encantada y estará encantada de acoger a todos los turistas que vengan de fuera de nuestro país, desde el Reino Unido, desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Japón. En fin, estos países son bienvenidos a nuestro país sin restricciones y tampoco sin requisitos sanitarios. Y a todos ellos y a todas ellas quiero enviarles hoy aquí un mensaje bien claro desde el Palacio de la Moncloa, a ellos y también al conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles. Y es que os invitamos a que disfrutéis de nuestra amplia oferta turística. Pero entre tanta oferta turística que tenemos, a mí me gustaría, sobre todo, subrayar que disfruten de la amplia oferta y rica oferta turística rural que tiene nuestro país. Una de nuestras joyas de la corona. Mirad, como nos creemos lo que decimos, apostamos por ello. El Gobierno de España va a invertir la mayor cantidad de recursos de la historia para poner en valor nuestro campo y también nuestro medio rural. Una cifra inédita, 10.000 millones de euros a desplegar durante los próximos años. Nada más y nada menos que el 10% del total del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que vamos a poner en marcha durante los próximos 6 años. Nunca un gobierno
apostó tanto por la cohesión social y por la cohesión territorial de nuestros pueblos. De hecho, la cohesión territorial forma parte de uno de los ejes horizontales que va a explicar cualquier tipo de iniciativa y de proyecto que pongamos en marcha a lo largo de estos próximos 6 años en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El pasado 16 de marzo aprobamos, como bien sabéis, el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico en la segunda reunión de la Comisión Delegada para Reto Demográfico, que no había existido en nuestro país nunca. Nosotros hemos puesto el reto demográfico a nivel de política horizontal en la vicepresidencia del Gobierno, en este caso de Teresa Rivera. Y además hemos creado una comisión delegada para la coordinación de todas las políticas que ponga en marcha el Gobierno, dándole esa perspectiva de cohesión territorial tan necesaria en nuestro país. Este plan está compuesto de 130 medidas divididas en 10 ejes de actuación. Y sus dos principales objetivos son los siguientes. En primer lugar, aquí lo habéis dicho, garantizar la igualdad de derechos. La igualdad de derechos en cuestiones como la prestación de servicios. La igualdad de género, la perspectiva, por tanto, de género tan necesaria en la cohesión territorial y en la lucha contra la despoblación. Y, sin duda alguna, también el reducir al máximo las brechas sociales. Y, en segundo lugar, como bien se ha dicho aquí por parte de los alcaldes y alcaldesas que han intervenido por vídeo, crear oportunidades de emprendimiento, impulso a la actividad económica en los territorios con mayores dificultades para poder competir en los mercados globalizados. En este plan se aborda de manera específica, entre otras cuestiones, pues la perspectiva de género, las problemáticas que afectan a los jóvenes y que efectivamente están animados al final a abandonar desgraciadamente sus aldeas y sus pueblos. Y este plan podemos decir que ya está traduciéndose en hechos. Y me gustaría al menos poner en valor algunos de ellos. El primero de ellos. Se ha aprobado la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal. Esto es importante porque creo que hay muchas realidades, no solamente de nuestro propio país, sino también con nuestro país vecino, en el que podemos crear sinergias y, por tanto, multiplicar oportunidades. Se ha creado un instituto importante, el Instituto de Transición Justa, que precisamente lo que hace es coordinar los convenios de transición justa para que efectivamente esa creación de oportunidades sobre el territorio no implique en lo que representa el reto de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático una pérdida de oportunidades precisamente en esos territorios. Hay 400 millones de euros ampliables a 800 millones de euros del plan MOVES 3, que es, como bien sabéis, toda la renovación de los vehículos eléctricos en nuestro país, o vehículos, digamos, menos contaminantes. Otros 100 millones de euros en el programa de rehabilitación energética de edificios, fundamental también para asentar población. 100 millones de euros del plan de saneamiento y depuración en núcleos de más, o mejor dicho, de menos de 5.000 habitantes. Hemos querido, por ejemplo, que el plan de recuperación, transformación y resiliencia empezara sobre todo a desplegarse en el medio rural, en el territorio, porque queremos sobre todo que esa perspectiva de cohesión territorial sea fundamental en el despliegue de este plan que va a modernizar nuestro país y esperemos que para bien. También está en marcha el plan de deslocalización de los recursos del Ministerio de Transportes, de Movilidad, Agenda Urbana, con centros de distinta índole, por ejemplo en Teruel, por ejemplo en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en Mérida, en Miranda de Ebro, en León, en Soria o en Castellón. Con esa perspectiva de ir desconcentrando también instituciones y sedes de distintas empresas públicas, no en Madrid, sino en el conjunto del territorio de nuestro país. Es decir, no podemos perder activos. Es urgente que cada rincón de nuestro país tenga una esperanza, Queremos pueblos compartidos, no abandonados, y el reto demográfico debe hacer frente a 3 problemas fundamentales para revertir esta situación, como bien habéis dicho vosotros. El primero es, lógicamente, la pérdida de población. El segundo es la dispersión poblacional y, por tanto, la baja densidad, que es otro de los retos fundamentales cuando estamos hablando del reto demográfico. Y, finalmente, el envejecimiento de la población. La despoblación en España, como en otras partes del mundo, es eminentemente rural y afecta principalmente a los pequeños municipios. Algunos datos que creo que son muy elocuentes de lo que quiero decir. Solo el 12,7% de la superficie en nuestro país está poblada. En Francia, el dato es de un 67,8%. En Alemania de un 59,9% y en Italia de un 57,2%.
El 42% de los municipios en nuestro país, además, está en riesgo de despoblación, una incidencia muy por encima de la del conjunto de la eurozona, que se sitúa en torno al 10%. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, como bien ha dicho antes la vicepresidenta Rivera, que tenemos 3.403 municipios en riesgo de despoblación, es decir, en la que reside el 2,3% de la población total de nuestro país, alrededor de 1 millón de habitantes. La concentración de la población en nuestro país es muy elevada, y además, si lo comparamos con el resto de países europeos hacia los que miramos, como es, por ejemplo, Francia y Alemania, muchísimo más. La densidad que experimenta el ciudadano medio en nuestro país, de 13.369 habitantes por kilómetro cuadrado en las áreas urbanas y de 946 en las zonas rurales, repito, 13.369 habitantes por kilómetro cuadrado en las áreas urbanas y 946 en las zonas rurales, es superior a la del conjunto de la eurozona, con densidades de 6.839 y de 816 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente, cuando estamos hablando de las zonas urbanas o las zonas rurales. La realidad, por tanto, es que España está perdiendo población en los municipios rurales desde el año 1997. Y en algunas zonas el fenómeno ha sido realmente devastador. Los españoles deben saber que, excluyendo capitales de provincias como Teruel, como Zamora, como Palencia, como Ávila, como Cuenca, pues han perdido más de la mitad de su población y Soria casi 2/3 partes de su población. Sin contar con las capitales, como digo, Soria, Teruel y Cuenca están entre las provincias menos pobladas de toda la Unión Europea. Y esta realidad es una realidad dura, es una realidad triste para muchísimos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y se traduce en problemas específicos, como bien habéis dicho vosotras desde esta tribuna. Muchas zonas rurales tienen peores coberturas que las zonas urbanas y esto es algo que debemos solucionar de inmediato, porque además en los municipios que están en riesgo de despoblación, pues lógicamente esta adversidad se multiplica día a día. Un ciudadano o ciudadana, pongo un ejemplo, de un municipio rural, ha de recorrer de media unos 22,59 kilómetros, quiero ser muy específico y concreto en esto, para acceder a los diferentes servicios locales, frente a los 2,15 kilómetros que se recorren de media en el núcleo urbano. Y el habitante de un municipio en riesgo de despoblación ha de recorrer más de 30 kilómetros para poder ir a un colegio, para poder ir a un ambulatorio, a una gasolinera o a un polideportivo, frente a los 2 kilómetros que tiene que recorrer de media un habitante en el entorno urbano. Y el 59% de los municipios rurales no dispone o no disponían en el año 2020 de una sucursal bancaria. Este porcentaje se situaba en el año 2008 en el 48%. Es decir, todo va a más si no lo revertimos. Con respecto a los servicios digitales y a su acceso, como bien habéis hecho referencia vosotras, tan solo el 5% de los hogares tiene acceso a banda ancha de 100 megabytes en los municipios en riesgo de despoblación, frente al 33% y al 83% del resto de municipios rurales y de los municipios urbanos, respectivamente. Y además, el envejecimiento de la población y el empleo, como bien habéis dicho vosotros, son dos campos que están estrechamente relacionados. Y ambas cosas están, a su vez, estrechamente vinculadas con la calidad de vida. En provincias como Zamora, como Ávila, como Soria, como León, como Palencia, como Teruel, como Cuenca, como Salamanca, cerca del 25% o más de la población supera los 65 años, frente al 16% de promedio de la población española. Y la tasa de dependencia en los municipios en riesgo duplica la del resto de los municipios rurales y triplica la de los urbanos. Entre 1950 y 2017, en algunas provincias la pérdida de empleo ha sido extraordinariamente elevada, más del 40%, en Zamora, en Orense, en Soria, en Teruel, en Cuenca, entre el 30 y el 40% en Ávila, en Lugo, en Cáceres, y entre el 20 y el 30% en León, Palencia, Jaén. Todas ellas forman parte, efectivamente, de la mal llamada España vaciada o la España despoblada. Y especialmente hoy, debido, lógicamente, a los trágicos acontecimientos ocurridos esta semana en nuestro país, donde han sido asesinadas, por desgracia, 5 mujeres a manos de la violencia machista, me gustaría incidir, además,
que en el medio rural las mujeres pueden estar una media de 20 años viviendo relaciones de maltrato. Y uno de los principales motivos es precisamente la falta de independencia económica que les impide separarse de sus maltratadores. Hoy, lo que queremos hacer con este acto y con la presentación de este ambicioso plan es sellar un horizonte con un propósito claro. Y es trabajar sin descanso para que nuestros territorios tengan oportunidades económicas para todos y todas sus ciudadanos. Las mismas oportunidades que puedan tener cualquier otro vecino o vecina del entorno urbano, porque nuestros pueblos y nuestras aldeas deben ser pueblos compartidos y deben ser, sobre todo, territorios de esperanza y de oportunidades. La pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones a lo largo de estos largos meses y también un gran impacto en nuestra vida y en nuestra forma de entender nuestra vida. Y ha supuesto además en las zonas rurales un cambio de paradigma, reconozcámoslo, porque ha demostrado que cuando se dan las condiciones oportunas hay muchas personas que prefieren vivir en los municipios rurales. Porque efectivamente nuestros pueblos son un territorio de esperanza. Y no tenemos pocos, como bien ha dicho la vicepresidenta Rivera, ¿no? Tenemos 8.131 municipios para construir futuro y dar oportunidades a nuestros conciudadanos. Las transacciones inmobiliarias de viviendas en municipios rurales ha pasado de representar el 11% del total de transacciones entre enero de 2013 y diciembre de 2019 a suponer el 15% en septiembre de 2020. El primer semestre de 2020 fue el primero en el que la provincia de Madrid presentó un saldo migratorio interprovincial negativo desde la crisis financiera del año 2008. Y en 2020 aumentó en 7 puntos porcentuales el porcentaje de viviendas en municipios rurales a las que llega el Internet de banda ancha respecto al año 2019, es decir, situándose este porcentaje en el 91%. Y desde el Gobierno de España estamos trabajando asimismo para ofrecer a nuestros conciudadanos la transformación que se merecen y que necesitan. Una transformación, como sabéis, que está vertebrada en torno a los siguientes ejes: la ecología, la digitalización, la cohesión social, la cohesión territorial y la igualdad de género. En la cohesión social, lógicamente, incorporo esta visión de una solidaridad intergeneracional que es fundamental, sobre todo, para dar oportunidades a nuestra gente joven. Y esta gran transformación no está pensada exclusivamente, ni mucho menos, para las zonas urbanas. De hecho, los pueblos tienen que liderar la oportunidad que se representa la transición ecológica. Esta va a venir acompañada de una mayor movilidad, va a venir acompañada también de una mayor conectividad, que se van a trazar de las siguientes maneras. En primer lugar, con un programa de impulso a la movilidad eficiente y sostenible. En segundo lugar, con un despliegue de redes y servicios 5G en corredores de transporte, que es fundamental, sobre todo para la reindustrialización a la cual antes alguna de vosotras hacía referencia, y una conectividad territorial innovadora, transporte colectivo y economía colaborativa. Es urgente, por tanto, apostar por nuestro talento, por el talento nuevo, y hacerlo, además, siempre desde una perspectiva de género. El plan que presentamos hoy está concebido para impulsar ese talento, para convertirlo en empleo, en oportunidades de vida también modernas, punteras, en las zonas rurales. Por ejemplo, con líneas de apoyo financiero al emprendimiento y al crecimiento de la pyme innovadora en el medio rural, con el apoyo al emprendimiento de las mujeres para lograr el empoderamiento y la igualdad real y efectiva de las mujeres en el ámbito rural, con una apuesta por el emprendimiento joven que contempla subvenciones para iniciativas innovadoras que están favoreciendo ya el emprendimiento juvenil, con el programa, por ejemplo, de Erasmus Rural, que tuvo la ocasión de presentar la vicepresidenta hace muy poco tiempo, por ejemplo, que va a permitir a muchos estudiantes universitarios y de formación profesional, que es también donde tenemos que poner muchísimo énfasis en toda esta revolución educativa en la que estamos inmersas, pues que se realicen prácticas en entornos en riesgo de despoblación. Y pretendemos, por tanto, dar oportunidades a la innovación, hacerla posible, porque sin apoyos concretos y bien destinados, pues dirigidos a eliminar, como he dicho antes, las brechas sociales de género ya existentes, pues lógicamente no se va a poder avanzar. Hay que crear una red de conectividad rural y, de hecho, sí quisiera deciros lo siguiente. Tenemos muy claro que es necesario completar la conectividad del territorio, que nuestro objetivo es garantizar la conectividad adecuada para el 100% de la población en el 100% del territorio, que vamos a poner en marcha un proyecto tractor de territorios inteligentes
para dar impulso precisamente a estas iniciativas, que vamos a desarrollar una red de centros de innovación territorial o hubs rurales, que la innovación no es solo asunto de las ciudades y que lo público, por tanto, sobre todo en el medio rural, puede jugar un papel fundamental, importantísimo en la transformación y en el progreso para hacer sociedades más fuertes, más libres y más prósperas. Porque, como bien se ha dicho aquí, el estado del bienestar no se vertebra sin lo público, sin la oportunidad para todas y para todos de acceder a servicios de calidad, que tienen que ser sólidos, saneados, y que precisamente una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia es que necesitamos sólidos estados del bienestar, robustos. Por eso debe existir un compromiso con lo público como vector de cambio, como herramienta esencial para el reto demográfico y la cohesión social y territorial. ¿Cómo lo queremos hacer, por ejemplo? Bueno, pues en primer lugar hay que reforzar la conectividad y el equipamiento de centros públicos para la vertebración económica y social, centros públicos y sociales esenciales en el ámbito rural, como son, por ejemplo, los hospitales, o los centros de salud, o los centros de formación. En segundo lugar, hay que impulsar un plan de promoción de los centros territoriales de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque los estudiantes universitarios, pues evidentemente tienen que estar en todos los lugares, no concentrados en las áreas urbanas. Y, en tercer lugar, el plan también contempla la transformación de los 7.700 juzgados de paz en oficinas que faciliten la relación de la ciudadanía con la Administración de Justicia. En la España que ya avanza hacia el futuro, en esa España de una recuperación que tiene que ser justa, más igualitaria, más comprometida y garante de los servicios públicos de calidad para todos y para todas, en esa España que apuesta por mejorar la vida de toda su ciudadanía, debe existir, a mi juicio, un diálogo constante y fluido entre lo rural y lo urbano. Creo que las ciudades medianas y las ciudades grandes no tienen que competir. Lo que tenemos que hacer es abrazarnos, tenemos que igualarnos. Como no debe existir tampoco grandes diferencias en lo esencial, en los servicios y en las oportunidades entre las zonas rurales y las zonas urbanas. El futuro tiene que ser este, porque si no, no hay futuro. Y yo creo que estamos ante el momento precisamente de abordar todos estos retos de una manera contundente y comprometida. Y sus claves, además, vienen condicionadas por nuevas formas de vida y de entendernos en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, el teletrabajo, el turismo sostenible, como ha hecho antes referencia, el desarrollo de las energías renovables, la incorporación de los cuidados a la vida. Estas son las nuevas claves, estos son los nuevos ejes de actuación que se han acelerado como consecuencia de la pandemia. Y para aplicarlos, para acometer a través de esas nuevas claves de transformación que necesitamos, lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España es plantear los siguientes caminos. Por ejemplo, instalaciones de autoconsumo y otras energías renovables en el entorno rural, programas de sostenibilidad turística en destinos, planes de modernización de los servicios sociales, la aprobación de la Ley del Trabajo a distancia, para facilitar precisamente los sistemas de trabajo no vinculados a una ubicación o a jornadas fijas. Ya termino. Europa nos está dando 8.131 oportunidades con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 8.131 oportunidades para la esperanza. Y no vamos a desaprovechar ninguna de ellas, ninguna sola de ellas, porque cada una de ellas representa lo que queremos que sea nuestro país, nuestra identidad, o nuestras identidades, si preferimos decirlo así, nuestra fuerza y, sobre todo, nuestras esperanzas de futuro. El reto demográfico siempre lo he vivido así, siempre lo he entendido así. El reto demográfico es un reto democrático. Es un reto democrático, porque es el reto de ofrecer y posibilitar igualdad de oportunidades, equidad y cohesión. Y como todas las grandes luchas que tenemos por delante, el reto demográfico es un reto democrático y es un reto de país. Es un reto de país. No podemos enfrentarnos a esta lucha desde soluciones individuales. Ya sabemos a dónde nos lleva eso. Esto solamente se afronta, solo se hará realidad desde lo colectivo. Tenemos, a mi juicio, una gran oportunidad, la oportunidad de ser un país mejor, un país más sólido, un país más cohesionado y un país, en consecuencia, más justo. Y el Gobierno de España, como tantas veces he dicho y voy a seguir diciendo, lo que queremos es que este proceso de transformación y de cambios tan disruptivos en lo social, pero también en lo territorial, como es la transformación digital o la transición ecológica, no deje a nadie atrás. Y cuando digo no dejar a nadie atrás, no solamente me estoy refiriendo a la ciudadanía, me estoy refiriendo también a los territorios,
Así que hagamos lo posible y, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al Palacio de la Moncloa, que es vuestra casa también.